De Perú, el doctor Nilton Custodio Capuñay, con su ponencia Pruebas cognitivas breves para el diagnóstico de demencia en baja educación. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores del primer simposio virtual iberoamericano por el Día Mundial de la Concientización de la Enfermedad de Alzheimer. Por permitirme conversar con ustedes acerca de las pruebas cognitivas breves para el diagnóstico de demencia en población con baja educación. La agenda de hoy día me compromete a discriminar bien qué es deterioro cognitivo leve, qué cosa es demencia, cuáles son las pruebas cognitivas breves que los latinoamericanos estamos acostumbrados a utilizar, particularmente para baja educación, como esta prueba que les voy a demostrar hoy día, que es muy eficiente, que es el RUDAS. El RUDAS es las siglas de Rowland Universal Dementia Assessment Scale, una prueba australiana que parece ser que detecta tempranamente estadios de demencia y deterioro cognitivo leve, como demostraré enseguida. En Latinoamérica los principales problemas que tenemos están alrededor de las barreras del diagnóstico en forma oportuna, tanto como problemas con los profesionales médicos, con el sistema de salud, el sistema cuidador-paciente y el mismo síndrome demencial. Hay falta de detección oportuna porque hay falta de programa de entrenamiento oportuno para los médicos de atención primaria y sobre todo no hay pruebas cognitivas breves que sirvan de cribado para la baja educación y los iletrados. Además, las poblaciones son heterogéneas socioculturalmente. En Perú, por ejemplo, tenemos quechuas, aymaras, gente que habla español y otros dialectos, y lo mismo debe pasar en muchas ciudades de Latinoamérica. Pero un problema aparte y real es que el síndrome demencial no es una enfermedad única, tiene muchas particularidades, diferentes formas de presentación desde el punto de vista clínico, neuropsicológico y de imagen. Entonces, no estamos hablando de un solo grupo de enfermedades, sino de un gran síndrome demencial, y además la cognición de las personas de la tercera edad probablemente tenga que evolucionar en algunos casos hacia el deterioro cognitivo funcional, que es la demencia. Algunos tendrán deterioro cognitivo asociado a edad, la queja cognitiva subjetiva, es decir, aquella problema de atención o de memoria que uno tiene, pero cuando se realizan las pruebas todas salen normales. El deterioro cognitivo leve se ha demostrado que el 10 al 15% de personas que tienen deterioro cognitivo leve evolucionarán a demencia en el próximo año. Así es que hay un término que tenemos que tener en cuenta. Pero la enfermedad de Alzheimer es la única que tiene el seguimiento longitudinal desde los estadios más tempranos. De hecho, cuando uno es asintomático, pero ya tiene las marcas neuronales, placas de amiloide o proteínas Tau en los ovillos neurofibrilares, vamos a tener ya lo que llamamos estos marcadores biológicos. Luego de 20 años aproximadamente, empezarán los primeros síntomas como problemas en la memoria episódica, y luego de muchos años tendremos el síndrome cognitivo, conductual y funcional denominado demencia. De tal manera que hoy en día podemos hablar que existe enfermedad de Alzheimer desde que ya tienes marcadores biológicos, pasarás por etapas de la enfermedad de Alzheimer preclínica, luego la enfermedad de Alzheimer prodrómica y finalmente la demencia de la enfermedad de Alzheimer. Entonces tenemos muchos problemas porque tenemos diferentes presentaciones clínicas. Habrán algunos que tengan problemas de funciones ejecutivas, serán los pacientes con demencia frontotemporal variante conductual. Tenemos pacientes que tienen problemas específicamente en el lenguaje, tendremos las afasias progresivas primarias como la semántica o la afasia progresiva no fluente, o pacientes que tienen problemas visoespaciales, problemas nada más para identificar objetos cercanos a ellos, y esa será la atrofia cortical posterior, que es una variante atípica de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, grandes síndromes, diferentes síndromes, al final terminan en demencia, y tendremos que atender en la atención primaria a todos estos pacientes. El sistema de salud se ve recargado porque las unidades de memoria lo único que hacen es derivar a las unidades de neuropsicología, donde los profesionales especializados realizan pruebas de entre 3 a 4 horas para definir qué síndrome es valedero y es óptimo, pero eficaz no es en la atención primaria. Por eso es que nosotros proponemos que las pruebas cognitivas breves, adaptadas y validadas, deberían ser utilizadas para disminuir la carga de los servicios de neuropsicología, mejorar la estrategia de detección oportuna de los estadios de predemencia y demencia.
El tema concreto es que una prueba cognitiva breve deberá definir bien el grupo de pacientes que tienen deterioro cognitivo y el grupo de personas saludables que no tienen deterioro cognitivo, de tal manera que una prueba cognitiva breve idealmente deberá detectar más pacientes verdaderamente positivos y menos falsos positivos, obviamente. Entonces, estas pruebas cognitivas breves deberán tener algunos requisitos. Estos son adaptados y validados en cada región que debemos emplear. No reemplazan obviamente a la evaluación neuropsicológica especializada. Debe cumplir las siguientes características, como que se administre en menos de 15 minutos, que pueda ser administrado por cualquier personal profesional de la salud, que no requiere entrenamiento sofisticado, basta un entrenamiento mínimo, o que no utilice muchas herramientas. Obviamente, de ser capaz de diferenciar envejecimiento normal de los distintos estados cognitivos en diferentes estadios, mientras más temprano, mucho mejor. En Latinoamérica estamos acostumbrados a utilizar todos el Mini-Mental. Nosotros quisimos hacer una revisión de qué estamos utilizando en Latinoamérica los médicos especialistas en demencia, y observamos que Latinoamérica utiliza mucho el MoCA. Hay 3 validaciones muy ampliamente evaluadas en Colombia, en México, en Chile, el INECO Frontal Screening en Argentina, en Perú, en Chile. El test de alteración de memoria tiene 2 validaciones en Perú, el MEFO en Chile, el Phototest y el Memory Binding Test en Argentina, que arrojan estas revisiones sistemáticas. Nos dicen que después de hacer toda la revisión no existe ninguna publicación en pacientes iletrados. Algunas, como el test de alteración de memoria, se utilizan en baja educación. Este test de alteración de memoria requiere corrección menor en punto de corte. El MoCA, sin embargo, requiere adaptación cultural y requiere construcciones mayores en punto de corte, de tal manera que no la hace muy útil en nuestra población. En Perú específicamente tenemos validadas pruebas de eficiencia cognitiva global, es decir, definen demencia, pero no el tipo de demencia que tenemos, como el Mini-Mental, la prueba de dibujo de reloj de la versión de manos, Addenbrooke Cognitive Examination, la prueba de la moneda peruana, mientras que para funciones ejecutivas y probablemente definir si es demencia frontotemporal o demencia vasculares o demencias subcorticales como la demencia de Parkinson o demencia corporal, tenemos el Frontal Assessment Battery o INECO Frontal Screening, mientras que exclusivamente para memoria tenemos el test de alteración de memoria. Hoy hemos publicado ya en los últimos 2 años varias publicaciones sobre el RUDAS y pronto el TACA, que es una prueba cognitiva en tableta que lo que busca es detectar tempranamente deterioro cognitivo leve, mientras que para memoria específica y obviamente para enfermedad de Alzheimer tenemos el FreeQ and Selective Remembering Test y el Visual Short Term Memory Binding, que debe ser publicado en los meses siguientes. Como les decía, esta prueba del RUDAS, que son las iniciales del Rowland Universal Dementia Assessment Scale, ha sido validada en Perú, primero en una población de mediana educación, gente que fue a la educación superior y secundaria, en promedio 10 años de educación. El RUDAS evalúa memoria, orientación visoespacial, praxia motora, construcción visoespacial, juicio, influencia verbal. A diferencia de los test que dan pesos casi similares a todos los dominios cognitivos, el RUDAS se caracteriza por darle más peso a las funciones de memoria y las funciones del lenguaje, como la fluencia verbal, o que también podría ser categorizada dentro de las funciones ejecutivas. De manera que casi el 50%, como es memoria 8 puntos y fluencia verbal 8 puntos, está para detectar la mayor cantidad de demencias como la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular o demencia frontotemporal. Este RUDAS ha demostrado en población de mediana educación ser muy útil para discriminar demencia de deterioro cognitivo leve, pero fundamentalmente es muy importante, como verán acá, de demencia, de deterioro cognitivo leve versus los controles. Y observen ustedes que el RUDAS fue superior al Mini-Mental, el RUDAS fue superior al Addenbrooke Cognitive Examination, pero el INECO Frontal Screening fue superior al RUDAS para detectar deterioro cognitivo leve de controles en esta población de mediana educación. El punto de corte fue 23 con una sensibilidad casi excelente, una especie de 90% y una 93.4% de clasificación correcta de todo el grupo estudiado.
Sin embargo, nuestra población latinoamericana tiene entre el 7 a 10% de población iletrada y casi el 15 al 20% de personas que han ido a la educación primaria. Entonces, ¿cuál es el rol de las pruebas cognitivas breves que tienen que evaluar a estos pacientes? Obviamente deben ser test apropiados. Observen ustedes que el MoCA, en donde evalúa en el área de denominación estas pruebas, es imposible que esta pobladora del Ande nos diga que esto es un rinoceronte o que esta figura es un dromedario. Para ella será un chancho con cacho o una llama con joroba, de tal manera que ella probablemente tenga 2 puntos menos en el MoCA y probablemente si falla en la serie de 100 para restar de 7 en 7 ya podría calificar para deterioro cognitivo. De la misma manera, el 3 Marking Test en la versión B, donde utilizas números y letras para unirlas, vamos a tener grandes dificultades porque las personas no están preparadas para ello. También el Mini Mental, la serie de 7 o deletrear la palabra mundo en orden inverso, leer la orden y cumplirla de cierre los ojos o escribir una oración va a ser hartamente difícil, de tal manera que estos son los grandes retos de las pruebas cognitivas existentes en este momento que no van a trabajar bien en esta población de baja educación e iletrados. Lo mismo pasa para otros test como el test de alteración de memoria, que detecta muy bien casos de deterioro cognitivo leve amnésico y enfermedad de Alzheimer en estadio inicial, en donde el 80% de personas evaluadas en Perú no supieron decirnos cuántos días tiene un año que no sea bisiesto, o el 100% de los casos cuando no pueden responder cuándo son las 11 en punto, hacia dónde se dirige la aguja larga. Esto es realmente un problema de educación o de adaptación cultural, pero no es un problema cognitivo. Entonces el RUDAS, comparado entre las publicaciones previas de las versiones italianas, francesas, españolas y de poblaciones inmigrantes en diversas ciudades de Europa, se hizo una revisión sistemática y la estamos comparando con la publicación de RUDAS en Mediana Educación en Perú y la de iletrados urbanos publicadas el año pasado. Observen ustedes que los puntos de corte para deterioro cognitivo leve de cognitivamente normales es similar, 23 para la revisión sistemática y el metaanálisis, similar para la mediana educación, pero hay que disminuir un punto para los iletrados urbanos. Sin embargo, para definir deterioro cognitivo leve de demencia, los puntos de corte de 18 baja mucho, 3 puntos por debajo a 21 de los pacientes con mediana educación. También hemos evaluado esta prueba del RUDAS en población iletrada pero rural en 2 comunidades de la selva peruana, la selva del Perú. Observen ustedes 2 comunidades, una comunidad muy cerca casi a la costa que le llamamos una comunidad más urbana como la comunidad de Chuquibambilla, o la comunidad nativa de Santa Clotilde, que es una comunidad más alejada, a 10 horas desde Iquitos, y se llega a través del río Napo. Entonces es una población mucho más alejada, con diversidad y escasa educación en las poblaciones y diversos factores culturales que podrían estar influyendo en su rendimiento. Observen ustedes que los pacientes que tienen cerca a la costa, como la población de Chuquibambilla, rinde muy similar a las poblaciones de iletrados rurales de Lima, mientras que la de Santa Clotilde rinde un poco menor. Observen ustedes que se resta un punto adicional a los que rinden normalmente en esta comunidad y comparada con la de Lima, donde no hay muchas diferencias. Entonces, comparando con la peruana, la validación peruana de mediana educación, los iletrados urbanos, los iletrados rurales de Chuquibambilla, más cerca a la costa, con los de Santa Clotilde, observamos que hay diferentes puntos de corte entre ellos. Sin embargo, el puntaje más bajo es para los iletrados rurales de Santa Clotilde, que es mucho más alejado. Nosotros quisimos averiguar por qué y dónde estaban las diferencias y encontramos que había una correlación entre algunas pruebas del RUDAS, específicamente las áreas de construcción visoespacial. Estas personas no son capaces de dibujar el cubo en una forma tridimensional, y tampoco la praxia motora, que consiste en ordenar que haga un movimiento alternado de puños.
tal manera que estas personas tienen mucha dificultad para entender la orden y para ejecutarla una vez que la entienden, y ahí es donde ellos disminuyen sus puntajes. Entonces nosotros creemos que sí es cierto que el RUDAS tiene alguna influencia cultural en ciertas poblaciones, particularmente en la selva, pero definitivamente el RUDAS tiene superioridad sobre el Mini-Mental, básicamente porque le brinda diferentes pesos a los dominios. Observen ustedes que Mini-Mental no detecta deterioro cognitivo leve, basado en que le da mucho peso a la orientación en tiempo y orientación en espacio. Entonces, orientación en tiempo y espacio se ven afectados en los pacientes con demencia en estadios moderados. Cuando una persona todavía tiene orientación, probablemente ya tenga deterioro cognitivo leve o demencias en estadios iniciales. De esa manera el Mini-Mental lo detecta de manera tardía. Y el peso que le da entonces a la memoria y a la praxis espacial podría ser similares en ambos, pero el RUDAS tiene la particularidad que en memoria le da 8 puntos. El registro, cuando se le dice al comienzo, piense usted que va a ir a una tienda o un mercado y tiene que comprar café, aceite, huevos y jabón, y después le vamos a evocar, después de unos minutos, le decimos qué tenía que comprar en la tienda o qué tenía que comprar en el mercado, y nos dirán café, aceite, huevos o jabón, y se evalúa 2 puntos por cada uno. En 4 preguntas serían 8 puntos, mientras que en el Mini-Mental se le da 3 puntos al registro y luego 3 puntos a la memoria, de tal manera que hay una cierta doble evaluación, y lo mismo pasa para la apraxia visoespacial. La puntuación de los dominios cognitivos de RUDAS además nos permite detectar diferentes tipos de demencia, por ejemplo la orientación y la atención del Mini-Mental, que se evalúa, como les dije, en estadios más avanzados de las demencias, la memoria y la fluencia verbal. Generalmente casi el 50% del peso del RUDAS está en estas dos áreas, de tal manera que puede ayudarnos a detectar diversos casos de enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, o demencias frontotemporales o demencias vasculares. Y el lenguaje casi le da el Mini-Mental casi el 25%, un poco más del 25%, y aparentemente el RUDAS no le da ningún peso al lenguaje, pero recuerden que fluencia verbal también es parte del lenguaje y también es parte de función ejecutiva, de tal manera que el peso de RUDAS nos permite determinar diferentes tipos de demencia, los que empiezan con problemas de memoria, los que empiezan con problemas ejecutivos, los que empiezan con problemas de lenguaje, los que empiezan con problemas visoespaciales. Entonces todos los deterioros cognitivos degenerativos van a ser buscados por el RUDAS, a diferencia del Mini-Mental, que es básicamente para enfermedad de Alzheimer y estadios moderados o avanzados de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, para concluir, tengo que contarles que el principal reto del cribado para el diagnóstico de demencia y enfermedad de Alzheimer es la adaptación y la validación de las pruebas cognitivas breves. El Mini-Mental, recuerden, no detecta deterioro cognitivo en estadios iniciales, mientras que el MoCA requiere adaptación cultural y necesitamos cortarlo a distintos puntos de corte para que tenga cierta validez. Yo no lo recomendaría en baja educación ni letrados. Mientras que el RUDAS es una prueba cognitiva breve de eficiencia global. Eso quiere decir que nos decide que esta persona tiene deterioro cognitivo leve o tiene demencia, pero no nos dice el tipo de deterioro cognitivo que tiene, si es degenerativo, si es secundario, pero nos podría decir que sí hay un deterioro cognitivo que hay que buscar más y hay que explorar. Entonces es una buena prueba de cribado. Pero recuerden que no dice si es Alzheimer o dice si es demencia vascular o si es frontotemporal, Parkinson o cuerpo de Lewy, pero sí nos dice algo está pasando en esta persona y vamos a estudiarla. Además, el RUDAS es útil para el cribado de deterioro cognitivo leve y demencia en poblaciones iletradas, tanto urbanas como rurales, como pudieron observar en los minutos previos. Y además, hay que tener en cuenta que el RUDAS parece ser influenciada por ciertos aspectos sociales y culturales que tendríamos que tener en cuenta, sobre todo
personas que viven más allá de las zonas urbanas, como esta zona de Santa Clotilde en la selva, donde los pacientes son incapaces de dibujar bien un cubo. O sea, el 100% de personas, tanto sanos como con deterioro cognitivo, no pueden dibujar. Entonces eso no nos puede discriminar si ese es el punto donde yo diría esto es una afectación visoespacial o no. De tal manera que hay que tener mucho cuidado para interpretar en ciertos grupos poblacionales, pero en general el RUDAS les va a ayudar a detectar cualquier tipo de deterioro cognitivo leve, así que los invito a probarla. Muchas gracias por su atención y quedo dispuesto para vuestras preguntas. Gracias.